Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes, y esto es Noches de Daquini. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Francisco Fortuño. Francisco acaba de escribir un libro en torno al trabajo con círculos de hombres y evolución masculina. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Andrés, feliz de conversar contigo en esta noche. Bueno, vale. Yo quiero entonces empezar preguntándote un poquito por tu historia personal. Yo quiero saber tú cómo llegas a este camino de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, cómo conoces el Tantra y en últimas, digamos, cómo cambia tu vida, porque yo entiendo por la búsqueda en redes que hice que tú tenías antes un trabajo corporativo, que tu vida era muy distinta. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de esto. Claro que sí, Andrés. Pues mira, el primer punto como de quiebre, yo creo que fue en el año, creo que es el año 2011. Yo tenía una relación de 8 años y bueno, después de un tiempo viajando, volví a España para trabajar en una multinacional de Internet en Madrid. Y bueno, pues conseguí un trabajo muy bueno como pues dirigiendo algunas agencias de publicidad para Yahoo, gestionando clientes bastante grandes. Y pues muy pronto al volver, yo había trabajado para esta empresa pero en Irlanda, y cuando volví, pues como a los 6 meses o así de volver a trabajar, me di cuenta de que no, que eso no era lo que yo quería hacer, ¿no? Que vender publicidad de internet no era como mi propósito. Y justamente en ese momento estaban dictando unos cursos de formación de empresa, y había un curso de inteligencia emocional. Entonces yo pues me apunté. A mí siempre he sido muy curioso, he querido aprender, y me apunté a ese curso de inteligencia emocional. Y cuál fue mi sorpresa, ¿no? Que cuando llegó ese señor allí a explicar esas cosas, a mí me tocó mucho, ¿no? Era un tema que yo no había trabajado antes y me tocó mucho. Entonces al final del taller fui y le dije a ese señor, mira, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué has estudiado? Porque yo me veía como él, ¿no? Y él me dijo que había estudiado coaching, y yo como, wow, coaching, ¿y eso qué es, no? Y entonces, bueno, el tipo me contó y yo empecé a hacer mi investigación. Y bueno, aproveché los 2 años y medio siguientes que seguí en ese trabajo en la ciudad de Madrid para formarme en coaching, en inteligencia emocional, en comunicación no verbal, bueno, en comunicación verbal, en un montón de cosas diferentes que bueno, me llevaron como a empezar el camino de mirarme hacia adentro, porque yo creo que hasta ese momento mi vida había sido bastante superficial. Fíjate que me gustaba mucho leer, pero yo cuando veía a la gente en el pasillo de desarrollo personal, yo era como, mira, esos losers ahí, con eso, con el Deepak Chopra ese y el Paulo Coelho y todo, ¿no? Y luego pues me hice el que se leyó todos los libros de todas esas cosas, ¿no? Entonces así es como comencé. Ese fue como mi primer paso en el tema de empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué te motivó? O sea, ¿qué encontraste? Probablemente encontraste asuntos urgentes que tenías que resolver, eh, o encontraste, no sé, de repente como una necesidad urgente de revisar ciertas cosas. Ese camino probablemente también vino con una serie de aprendizajes. O sea, esos 2 años que tú pasaste estudiando coaching seguramente eh, ah, pudieron ser como reveladores para ti. Cuéntanos un poquito como al respecto.
Sí, yo creo que vino todo de una insatisfacción, ¿no? O sea, yo iba a trabajar y decía, bueno, ¿cómo puede ser que tengo ese trabajo increíble, me pagan un buen sueldo, tengo un ático dúplex en Madrid, al lado del Bernabéu? ¿Cómo puede ser que yo me sienta insatisfecho, ¿no? Jugaba fútbol, era como que tenía todo lo que supuestamente podía obtener en aquel momento, ¿no? Y yo no me sentía satisfecho, entonces hubo como algo interno que quería buscar y quería encontrar, y ahí es como empecé yo pues qué, a pasar mucho tiempo en casa, a leer, a reflexionar. Pues esa formación, ese máster en coaching me sirvió mucho para mirar hacia adentro, para ver qué es lo que se estaba moviendo, qué es lo que estaba ocurriendo dentro de mí, que nunca le había prestado atención, ¿no? Pues yo era un tipo pues normal, ¿no? Que pues eso, iba a trabajar, jugaba fútbol 2 o 3 veces por semana, salía de fiesta el fin de semana y ya, y esa era como un poco la vida, ¿no? Y cuando empecé a sentir esa incomodidad, sobre todo porque yo llevaba 8 años con esta pareja y ella se fue a trabajar en África y yo me quedé solo y de repente después de 8 años en pareja me quedo solo y es como, bueno, ¿y qué es lo que está pasando, no? Y empiezo a observar qué hago por esa incomodidad de sentirme solo, ¿no? Cómo intento no estar solo nunca, cómo salgo de fiesta con mis amigos, cómo, no sé, tengo hábitos como ver porno o fumar, cosas así, ¿no? Que en aquel entonces todavía tenía. Entonces, todo vino de esa insatisfacción y también al ver cuando yo empecé a investigar en eso, yo ya había estudiado en la universidad, había estudiado business, marketing, un montón de cosas, pero nunca me había sentido realmente conectado con esos estudios, ¿no? Lo había hecho porque era pues como lo que había que hacer y ya. Y entonces cuando yo empecé a estudiar coaching me di cuenta de que me fascinaba eso, ¿no? Que de repente empezar a estudiar cómo funciona el ser humano, ¿no? Yo decía, wow, es que todo el día yo trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde y salía a las 7 y me iba corriendo a la escuela que hacían unos cursos durante varios meses de 7 a 9 y el fin de semana me iba a hacer el curso de coaching y cuando no, o sea, siempre estaba haciendo cosas y empecé a leer un montón, entonces me di cuenta de que eso era algo que yo no había explorado antes y me metí con toda, o sea, fue intensidad máxima, ¿no? Me pasé 2 años y medio pues eso, no paré de formarme y aproveché mucho ese trabajo para poder invertir en mí tanto dinero, porque bueno, pues esos cursos costaban dinero, como tiempo, porque bueno, ese trabajo dentro de lo que cabe me daba tiempo y digamos disponibilidad para poder invertirle tiempo a esas otras cosas también, ¿no? Vale, tú hablas entonces como de una gran insatisfacción o de un conjunto de insatisfacciones que estaban rodeando, digamos, como esa vida que tú tenías, que tuviste entonces que tenías que resolver y tu herramienta o tus herramientas para resolver ese problema venían entonces de esos estudios sobre coaching y de esa como interés en conocerte a ti mismo, ¿cierto? Eso, esas grandes insatisfacciones que yo, pues yo creo que llamémoslo como, no sé, carencias tal vez, Ujú. Total. eh, tenían que ver con qué. Uy, tenían que ver con un montón de cosas que fui descubriendo los momentos después, ¿no? En aquel momento yo no sabía, ¿no? Yo había vivido una vida muy tranquila, muy fácil, siempre con mis amigos, con gente alrededor, como en comodidad, ¿no? Pues ya había vivido en Holanda, ya había vivido en Irlanda, ya había viajado bastante, pero bueno, siempre había estado o con mis amigos o en compañía o con una novia, ¿no? Que tuve durante esos 8 años. Entonces, al quedarme solo, yo de repente empiezo a sentir incomodidades emocionales, falta de ver que necesito atención, ¿no? Me acuerdo en aquella época, pues ligando por internet, ¿no? Por ejemplo, y cómo Ujú. había esa adicción de a ver si alguien me da un match y a ver si tengo una cita y a ver si encuentro a alguien con quien pasar una noche y a ver cómo... Y venía, pues sí, venía de una carencia que en aquel momento pues yo desconocía, yo pensaba que eso era lo normal, ¿no? Y ya está. Y de ahí muchos hábitos también, no muy buenos que tenía en aquel entonces, ¿no? Entonces, yo creo que sí, venía de un montón de cosas que luego durante los años, pues poquito a poco he ido, y sobre todo en los años después, ya metiéndome más en el camino espiritual, he podido ir prestándole atención y poco a poco ir pelando más capas de la cebolla, ¿no? Que al final creo que es de lo que se trata, de ir viendo, Claro. siempre hay trabajo por hacer, ¿no? Pero por lo menos hay cosas que había muy latentes de las que yo no era consciente, por lo menos darme cuenta y buscar soluciones y ir teniendo más herramientas también. Súper, mira, eso que tú, digamos, como mencionas respecto a ver, como
eh, eh, a- había- creo que escuchándote encuentro como que hay un problema que de repente se vuelve recurrente, no solamente, digamos, como en tu caso, sino posiblemente en muchos hombres. Y es un asunto emocional que no logra tener una resolución, digamos, como, llamémoslo sana, y que Mm. de repente se buscan sustitutos, por ejemplo, en las aplicaciones, se buscan sustitutos en el sexo, se buscan sustitutos en las sustancias como el alcohol o el cigarrillo, o básicamente como invirtiendo mucha energía y tiempo en no quedarse solo, en estar distraído, en estar, digamos, como ejerciendo los placeres, en estar entretenido, en estar, digamos, como, sí, como disfrutando, ¿no? Como gozando, llámese como se llame. Eh, eso que tú mencionas como de lo duro que fue para ti quedarse solo, me imagino que tiene que ver con la dificultad como enorme que tenemos los hombres como por gestionar nuestra emocionalidad, porque no tenemos herramientas muy a la mano, ¿no? Entonces buscamos, digamos, como esos sustitutos, esas salidas fáciles que mencionamos hace un rato. Sí, la verdad que sí, Andrés, era pura huida, ¿no? Había una incomodidad interna que yo no alcanzaba en aquel entonces a entender de dónde venía y bueno, pues yo busqué, hacía, pues fumaba, por ejemplo, de vez en cuando, yo mucho tiempo fui como fumador social, ¿no? Y cuando me sentía incómodo o lo que sea, pues a lo mejor en la noche, antes de dormir, me fumaba un cigarrito, o cuando salía con mis amigos. Cuando salía con mis amigos, obviamente bebía alcohol, ¿no? Como para desinhibirme y relacionarme de otra forma. O qué más, por ejemplo, incluso yo recuerdo hasta huir de mis emociones haciendo ejercicio, que bueno, es algo bueno, ¿no? Yo hacía bastante ejercicio, jugaba 4 veces por semana a fútbol, por ejemplo, y bueno, recuerdo que sí me encantaba y es algo pues súper sano, ¿no? Y súper bueno, pero realmente en cierta forma ahora que lo veo en la distancia veo que también tenía que ver con eso, ¿no? Con no querer estar en casa solo, tranquilo, observando, reflexionando, el parar, yo creo que es tan importante, ¿no? El parar y observar cómo me siento. Y si es incómodo, pues estar en esa incomodidad y observar qué pasa, ¿no? Y yo creo que cuando empecé a hacer eso, que empecé, yo era como muy social, muy hacia afuera, extremadamente social, y di como un cambio, ¿no? Y empecé como a mirar un poquito hacia adentro, a pasar más tiempo en casa solo, leyendo, haciendo ejercicios de autoconocimiento, haciendo cosas así, ¿no? Que eran más de, bueno, ¿y qué tal si yo me conozco un poco a mí mismo? Temas de autoconocimiento, que yo creo que en aquel entonces yo tenía un déficit bastante grande, porque nadie me había enseñado eso, ni en el instituto, ni en la universidad, ni en ningún lugar, ¿no? Me habían enseñado a mirarme hacia adentro y esa fase, la verdad, yo la recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, porque para mí fue increíble, ¿no? Descubrir primero el desarrollo personal, el autoconocimiento y luego ya un poquito más adelante la espiritualidad, ¿no? Para mí fue, yo ahora lo pienso y digo, wow, está increíble que, que eso ocurriera. Y ocurrió justo cuando tenía que ocurrir, ¿no? Yo creo que todas las cosas que ocurrieron en mi vida fueron para que en ese momento yo me quedara solo y me empezara a sentir incómodo y empezara a abrir la caja de Pandora para ver qué había por ahí. Pero sí, en general los hombres tenemos miles de estrategias para huir. Y yo invito, pues si está escuchando, si está viendo esto algún hombre, que reflexione sobre cuáles son sus formas de huir, ¿no? A lo mejor es ver porno y masturbarse, esa es muy recurrente también, ¿no? O tomar drogas o alcohol o huir, ¿no? De qué manera huyo yo de cómo me siento y qué pasaría si en lugar de huir me sentara y observar a ver qué es lo que me produce incomodidad. Yo creo que es un ejercicio muy bueno para que hagamos todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo te diste tú cuenta de esos como mecanismos de escape? Hablemoslo, digamos, como de los hombres, porque en últimas tu trabajo es con el público masculino. ¿Cómo te diste tú cuenta de eso? Eh, sí, y de que, digamos, como necesitamos proveernos de herramientas para trabajar la parte emocional y que como no las tenemos, estamos escapando todo el tiempo. Yo creo que, la verdad, Andrés, creo que yo no me di cuenta hasta que
no dejé atrás esas cosas. O sea, en el momento en el que yo lo hacía, yo no era consciente y probablemente muchos hombres a lo mejor ni se han planteado esto. O no creen, ¿no? Si a mí alguien me hubiera dicho en ese año, oh no, pero es que tú te estás masturbando para huir de tus emociones, yo hubiera dicho, no, no, yo me estoy masturbando porque me da placer y porque me lo paso bien y ya. Probablemente en aquel momento yo no era consciente. Yo creo que me di cuenta de esto muchos años después, justamente cuando ya había dejado esos hábitos. Y entonces cuando venía la incomodidad decía, ay, ahora ya no puedo. Para mí yo siempre digo que es como que estás en una habitación, ¿no? Y empiezas a sentirte incómodo, pongamos que aparece un monstruito enfrente de ti, ¿no? Tu sombra, tu incomodidad, lo que sea. Y entonces miras y dices, uy, hay una ventana, y esa ventana es el alcohol, ¿no? Y dices, bueno, me bebo 3 cervecitas y ya. Y de repente un día esa ventana se cierra o desaparece, ya no tomo alcohol. Bueno, queda la del tabaco, por ejemplo, y ya, pues yo dejé de fumar, ya no podía. Luego queda la de me meto en Tinder o lo que sea y busco ahí a ver si encuentro a alguien. Esa la cerré también. Luego está la del porno, por ejemplo. Luego estaba incluso la de la eyaculación, que yo también me di cuenta que era una forma también de huir a veces para mí, ¿no? Y esa la cerré también. Y cuando ya había cerrado todas las ventanas, me quedé en esa sala mirando a ese monstruito, ¿no? A esa sombra mía y dije, bueno, ahora ya, pues vamos a tener que conocernos, o vamos a tener que hacernos amigos, o vamos a tener al menos que hacer unos acuerdos, porque parece que vamos a estar juntos, porque aquí ya no hay ningún lugar por donde escapar. Y yo creo que ahí fue cuando me di cuenta realmente. En el momento que las tenía probablemente no era consciente de que yo hacía eso huyendo de algo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tú logras identificar de esa manera de relacionarte contigo y con el mundo? Es decir, si tú todo el tiempo estás, bueno, y lo pienso también como en mi caso, si uno está recurriendo como a esos escapes o a esos sustitutos como para calmar una emocionalidad como que no está siendo reconocida, no está siendo identificada y por lo tanto no está siendo trabajada, ¿cuáles son los problemas de eso? Yo creo que el principal problema es que perdemos una oportunidad muy buena para sanar algo, ¿no? Primero para hacernos conscientes de lo que está pasando. Imagínate, vamos a ver, yo ahora me siento el otro día, por ejemplo, yo me sentía un poco aburrido, no me apetecía trabajar, estaba ahí como, no sé, desganado, ¿no? Y yo podía haber dicho, pues ahora, no sé, me meto en Tinder y me pongo a buscar gente, por ejemplo, ¿no? Pues algo así. Pero no lo hice, ¿qué hice? Pues me quedé sentado y me quedé observando y pensé, "Ey, pues sí, estoy aburrido. ¿Y esto por qué? Estoy desmotivado." Y empecé como simplemente a indagar, ¿no? A observar ahí. Y al rato pues dije, bueno, pues está bien, oye, es normal. Tampoco voy a estar siempre on fire ahí, súper motivado, no pasa nada, ¿no? Y pues ese día hablé con mi mujer y al día siguiente se me había pasado ya eso, ¿no? Si yo hubiera huido, hubiera perdido la oportunidad de observar eso. Y lo que ocurre muchas veces es que la energía que necesitamos para reprimir ese tipo no sé, de sombras o de heridas, podemos llamar de muchas formas, ¿no? La energía para reprimirlo es tan grande que cuando tú realmente te paras a mirarlo y lo observas, tienes muchísima más energía disponible para otras cosas. Porque esa energía de que me siento mal y lo empujo y lo reprimo y busco un escape, en lugar de decir, bueno, a ver, me siento incómodo, me siento, observo y digo, bueno, ¿qué? Ah, pues mira, es que tengo una herida de abandono porque, bueno, analizo o estudio o no sé, o voy a un taller de lo que sea, algo de algo que me resuene y que me pueda ayudar a hacerme un poco más consciente de eso, ¿no? Y ahí lo que hago es recuperar energía. Y poder personal también. Cuanto más me conozco, más posibilidades tengo de tener éxito, sea lo que sea que el éxito signifique para mí, ¿no? Vale, listo. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de cómo inicias tú el trabajo con hombres. Nos venías diciendo que entonces de tu vida corporativa pasaste 2 años estudiando coaching y haciéndote como cargo de ti mismo y autoconociéndote y poniendo en práctica todo lo que habías aprendido. ¿Cómo es el proceso en el cual tú no solamente te formas como coach, sino además te empiezas a vincular y a trabajar con hombres? Muy buena pregunta, Andrés. Pues mira, después de aproximadamente más de 3 años trabajando para esa empresa y gracias a todo el proceso del aprendizaje con el coaching y todo lo que había estudiado, pues decido ser honesto conmigo mismo y renunciar a ese trabajo e irme. Y yo sentía un llamado de ir a viajar. En aquel momento yo sentía esas ganas de ir a viajar, de ver mundo, de viajar solo, de descubrir otras cosas. Entonces, pues yo
me fui de viaje y estuve un mes en Turquía y luego me fui a India. Y en India me formé como profesor de yoga, estuve pues un mes ahí en un curso intensivo de 200 horas, me formé como profe de Ashtanga Yoga y estando en Rishikesh, en India, en una de esas librerías pequeñitas que hay en ese lugar, me encontré un par de libros de Tantra y bueno, empecé a leer y dije, uy, bueno, esto me parece como interesante, ¿no? Como que de repente se me abrió otra puerta. Yo en aquel entonces estaba descubriendo, ¿no? Entonces era como, uy, que el coaching, que la inteligencia emocional, que la comunicación no verbal, que no sé qué, y de repente cae en mis manos ese libro de Tantra, lo empiezo a leer y digo, uy, esto me gusta. Y me llamó mucho la atención porque yo había tenido una relación de 8 años y al final de esa relación no había atracción ya, yo no sentía deseo por mi pareja, ¿no? Y yo en el libro de Tantra encontré que hablaban de eso y le llamaban pérdida de polaridad. Y fue como, wow, esto es lo que a mí me pasó. Y yo dije, bueno, yo tengo que estudiar esto, tengo que aprender más. Pues yo había ahorrado dinero, tenía presupuesto para eso, entonces busqué y busqué una escuela de Tantra en Asia. Encontré una escuela y me fui para Tailandia, a la isla de Koh Phangan a estudiar y bueno, empecé a hacer un curso allí que era de 2 semanas como de introducción al tantra y dentro de esas 2 semanas durante 3 días era solo hombres, nos separaban hombres por un lado y mujeres por otro lado y yo llegué a ese taller de 3 días que se llamaba, creo que era The Way of the Vira. Vira es como héroe, como guerrero en sánscrito y yo llegué allí, había 47 hombres, imagínate, yo llegué allí y me acuerdo que estábamos en un círculo y uno de los compañeros se levantó y compartió que él tenía solo un testículo, le habían tenido que extirpar un testículo y que se sentía menos hombre por eso lo cuento en el libro. Y pues, le pedí permiso obviamente a este compañero y yo estaba en ese círculo incomodísimo, yo me sentía allí juzgando a uno, que es muy viejo, el otro que porque dice eso, debe ser, o sea, yo era una máquina de juzgar, de criticar mentalmente y yo ahí en ese taller me di cuenta y dije, uy, aquí hay algo que hacer, ¿no? O sea, aquí hay, justamente por aquel entonces ya era un poquito honesto conmigo mismo y ya me daba como para darme cuenta de que ahí había trabajo por hacer, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí hay que explorar y justamente en ese taller, al final del taller, hacíamos un ritual en el que nos comprometíamos con algo, ¿no? Y yo salí ahí al centro del círculo y me comprometí con, cuando volviera a mi casa, bueno, a Valencia, de donde yo soy, iba a hacer un taller similar a esos con mis amigos para compartir temas de masculinidad y tal. Ese fue mi compromiso en aquel momento, ¿no? Y así es como empezó todo, dándome cuenta de que yo tenía mucho que sanar y con algo que se ha repetido en mi vida siempre, que es las ganas de compartir, ¿no? Eso yo creo que siempre ha sido así. Aprendí algo y lo quería compartir. Entonces en ese momento yo aprendí eso, me revolvió muchísimo y dije, uy, esto lo tengo que compartir. Y ahí me comprometí en ese taller para compartir eso. Bien, esas cosas que tú identificaste que tenías que sanar, puedes mencionar como algunas de esas y sobre todo digamos que lo que me interesa es no solamente hablar de tu caso, sino poder conectar con cosas que nos pasan a los hombres. Es decir, en últimas la pregunta que yo te quiero hacer es, esas cosas que Francisco Fortuño en ese momento tenía que sanar, hacen parte de una configuración de la masculinidad que está extendida en la cultura. Y Sí, totalmente. Fíjate, en aquel entonces yo simplemente me di cuenta de que había algo, ¿no? Yo dije, uy, esta incomodidad, esto tiene que ser por algo. Entonces, al año siguiente, cuando volví a la isla de Koh Phangan, empecé a facilitar círculos de hombres. Ahí sí tuve la oportunidad pues yo no tenía, había estado en 3 círculos, pero dije, bueno, yo con unos amigos organizamos y empecé a hacerlos semanalmente en mi casa y los hombres venían a la casa y compartíamos y yo empecé como bueno, pues simplemente dirigía un poco ahí para el tiempo y poco más, ¿no? Y empezamos ahí a dirigir eso y ahí es cuando yo me empecé a dar cuenta de todo lo que había, ¿no? Porque empecé a ver pues todos esos juicios que yo tenía frente a los hombres, empecé a ver cómo me comparaba con uno y con otro, cómo pensaba, uy, no, pero yo sé más que este, o uy, no, sé menos que el otro. Y también me empecé a dar cuenta, porque me ocurrieron cosas allí, recuerdo que tuve una ruptura con una chica allí y fue
pues eso fue, bueno, no sé qué año fue, pero vamos, tuve en Año Nuevo tomé yagé, tomé ayahuasca y eso pues me abrió un montón acababa de conocer como un mes antes a una chica y unas semanas después pues yo literalmente estaba de rodillas llorando pidiéndole a esta chica que se fuera de la casa porque no lo aguantaba más, porque aquello era imposible y bueno, en esos círculos que yo estaba organizando, pues ahí la verdad que el que más sacaba era yo, ¿no? Que conseguía ese apoyo. Y por ejemplo, en ese momento me di cuenta de que estaba buscando la aprobación fuera, de que estaba relacionándome desde la necesidad, de que yo pensaba que si estaba solo era un fraude o era un desastre, de que no tenía una gestión emocional buena, de que no sabía qué hacer, de que no sabía qué hacer con mis emociones, de que no me permitía llorar, de que no me permitía pedir ayuda, un montón de cosas que ahí sí ya poco a poco me fui permitiendo y compartiendo con otros hombres, pues fui dándome cuenta de todo eso, de todo lo que yo estaba experimentando y también de los otros hombres, ¿no? Porque poquito a poco yo fui curándome, digamos, ¿no? Y mejorando de esa situación, con mucho trabajo personal también, con una cosa muy bonita. Hicimos un ritual de paso en la escuela de yoga, en el que estuvimos 7 días sin comer, íbamos a hacer yoga a las 5:30 de la mañana, bueno, una cantidad de cosas. De hecho, fue seguramente que lo conoces, con Juan Ananda. Juan Ananda estaba viviendo en la casa conmigo allí en Tailandia y recuerdo que pues nos levantábamos a las 5:30 de la mañana y los dos allí sin comer nos íbamos a la clase de yoga y a la práctica de yoga. Y bueno, pues con esas cositas fui como conectando un poco más conmigo y poco a poco sanando, ¿no? Con todos los talleres y todos los retiros. Yo en ese momento me hice adicto a todo, ¿no? Hice todos los talleres que encontré y aquel lugar era un lugar muy bueno porque había muy buenos maestros, muy buenas escuelas y muy buenas posibilidades de formarse. Entonces hice todo lo que pude para ir poco a poco viendo esas heridas, ¿no? Y ir sanándolas para luego, pues eso fue lo que luego me permitió quizás acompañar a otros hombres en ese camino también. ¿Cuánto llevas trabajando ya con hombres? Pues mira, ese taller del que yo te estaba hablando fue en enero de 2015. Esa fue la primera vez que yo hice ese taller con hombres. Es verdad que yo lo he pillado todo muy intenso porque yo no estaba trabajando. En aquella época yo me dedicaba única y exclusivamente a formarme. Entonces yo estuve 3 4 años que estaba haciendo todo el tiempo talleres y retiros y círculos y todo, ¿no? Entonces sí, aproximadamente ese año, en diciembre de 2015, noviembre, ¿no? Ya cuando volví empecé a hacer varios talleres y ya luego empecé a hacer círculos semanales y después vinieron los talleres presenciales, también allí en Colombia. Luego empecé con los talleres de sexualidad, con el curso de facilitadores que empezó en noviembre de 2017. Entonces la verdad que yo le metí mucha intensidad y sí, ese fue el momento, y es que ya son un montón de años, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, es que ya van 7 años, ¿no? De todo este proceso, entonces, y además muy intenso. Cuéntanos, yo te quiero preguntar por el libro, porque digamos que ahí es donde tú recoges justamente años de trabajo y años pues, de formarte tú primero y después de acompañar procesos de hombres. Entonces quiero que nos cuentes un poquito a las personas que nos están viendo por nuestra fanpage de Facebook y por nuestro canal de YouTube. eh, Cuéntanos sobre el libro, como cuál es el objetivo del libro, cómo está compuesto, cómo es la estructura. eh, Claro. Pues mira, este es el libro Círculos de Hombres, Manual para la Evolución Masculina. Se encuentra en Amazon en digital y se encuentra también en Amazon en papel. Lo envían a cualquier lugar, también a Colombia y a cualquier lugar. Y la verdad que este libro ha sido un proceso increíble. Yo nunca pensé que... Bueno, yo siempre había querido escribir libros, siempre he sido muy lector. Me ha encantado la lectura desde pequeño, desde adolescente. Pues primero leyendo grandes clásicos, libros de todo, la verdad, de historia, me encanta, de un montón de cosas. Y luego pues ya me empecé a enfocar más en todo el tema del crecimiento personal, de espiritualidad, ¿no? Y este libro en realidad nace imagínate, yo empecé a escribirlo en 2017, porque yo ya había dictado más de 100 círculos presenciales y buscando, a mí me había pasado que buscaba, pues yo siempre en mi vida lo he hecho así, ¿no? He aprendido
con libros. A mí me interesaba un tema, yo leía un libro y yo busqué material sobre los círculos y no encontré casi nada. Encontré un libro en inglés que no estaba en digital, me tocó pedirlo desde Estados Unidos, que me lo mandaran, otro libro por ahí también, pero que no hablaba de los círculos. Entonces yo quería material para mejorar en los círculos y no encontraba nada. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir yo el libro. Ya había facilitado más de 100 círculos durante 3 años en Tailandia, en España, en Colombia, en Estados Unidos, y dije, pues voy a escribirlo yo, ya que no está. Y empecé a escribirlo. Y lo que yo quería escribir era un manual para hacerle la vida más fácil a un hombre que quisiera facilitar círculos, ¿no? Porque yo me di cuenta de lo importante que eran estos espacios para los hombres, de lo sanador que había sido para mí participar y luego compartirlo, y de lo sanador y de lo increíblemente valioso que era para los hombres que venían allí a mi terraza de Copangán, o a los festivales o a los talleres que yo ya estaba dictando, ¿no? Entonces yo quería compartir eso con todo el mundo y empecé a escribirlo, pero me bloqueé en algún momento, pues ya no pude seguir. Y un día haciendo yoga, que es como me llegan a mí los mensajes, ¿no? Cuando estoy meditando o estoy en la postura, pum, me empieza a llegar todas las cosas, ¿no? Y me llegó, como no es un libro, es un curso. Y yo pensé, ¿un curso? ¿Cómo que un curso? Y yo digo, ¿cómo voy a hacer un curso? Claro, un curso presencial, ¿dónde voy a juntar yo a 8 o 10 hombres que les interese esto? Era imposible eso. Yo estaba haciendo círculos en España y con suerte encontrábamos 6, 8 hombres que quisieran participar de un círculo, ¿no? Imagínate un curso para formarse. Entonces dije, bueno, voy a probar online. Y yo en aquel entonces todavía no tenía Hombres Evolucionantes, tenía otro blog que se llamaba El Síndrome de la Mochila, y estaba haciendo pues las cosas de hombres directamente ahí, ¿no? Y entonces puse un mensaje en mi Facebook y dije, busco 12 hombres que quieran hacer un curso para facilitar círculos de hombres, y puse un formulario de Google de estos, y a la semana tenía 27 hombres que habían rellenado el formulario, y yo dije como, hostia, espérate, que esto parece que hay gente. Claro, ¿qué pasa? Que había uno en Chile, o uno en Colombia, uno en Perú, uno en España, o uno en Madrid, uno en Barcelona, cada uno por ahí, ¿no? Yo dije, bueno, pues esto tiene que ser online. Entonces dije, vale, vendí el curso y no tenía el curso hecho, ¿no? Yo les dije, mira, os voy a vender una promesa, la promesa de que durante 3 meses vamos a hacer el curso juntos, porque yo no sé las necesidades que tenéis, entonces os voy a acompañar en este proceso para todo lo que yo sé, poderlo compartir y apoyaros. Entonces, pues justamente así fue. 16 hombres entraron allí valientes porque estaban comprando una promesa, un castillo en el aire, básicamente. Y bueno, lo hicimos. Esa primera formación fue increíble, la verdad. Muchos de esos 16 hombres todavía, yo creo que la mitad siguen después de, pues esto es 2007, 2017, noviembre de 2017 empezamos, ¿no? Imagínate lo que ha llovido ya desde entonces. Entonces muchos de esos hombres siguen colaborando con Hombres Evolucionantes, y ahí se quedó el tema del libro. Empecé con el curso, empecé pues a hacer lanzamientos del curso de vez en cuando, más o menos cada 3-4 meses hacíamos una nueva edición. Y ya el año pasado ya teníamos más de 100 hombres que habían hecho esa formación en más de 20 países, y yo dije, bueno, el libro, ¿no? Me vino otra vez la idea, dije, bueno, el libro, entonces ¿qué? Y empecé otra vez, me volqué, busqué el documento que lo tenía guardado todavía, y vi que tenía medio libro escrito ya, dije, bueno, es que tengo la mitad. ¿Qué hice? Me formé, compré un par de cursos de cómo escribir un libro, ¿no? Porque ya dije, bueno, yo ya veo que esto aquí no lo he hecho nunca, y cuando yo hay algo que no he hecho nunca, pues compro un curso o un libro que me ayude. De hecho, compré un libro y luego compré el curso que venía de ese libro justamente para aprender, ¿no? Y me puse a hacerlo, y la verdad que ha sido un proceso muy bonito, porque casi un año entero, y eso que yo ya tenía el contenido del libro, porque gran parte del contenido del libro es contenido del curso. Y ha sido muy bonito porque el libro básicamente tiene una parte de qué es un círculo, de para qué sirve, de un montón de cosas sobre la historia de los círculos, de por qué los hacemos, de razones de empezar, de razones para ir, por ejemplo, de los valores, recomendaciones para los participantes, un montón de cosas, digamos, de qué tiene que ver. Y luego nos enfocamos mucho en cómo hacer un círculo, ¿no? ¿Qué hay que hacer antes del círculo? ¿Qué podemos hacer durante? ¿Qué se puede hacer después? ¿Cómo cerrar el círculo? ¿Cómo hacer? Hay un montón de ¿cómo se llama? De dinámicas para dinamizar el círculo. Y también yo quería que no fuera simplemente un libro mío, sino que fuera realmente como un regalo de la comunidad, ¿no? Entonces lo que hice fue también añadir muchos testimonios
En todos los capítulos hay varios testimonios de facilitadores de círculos de hombres evolucionantes y de participantes de los círculos. Son testimonios reales de ellos, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido muy bonito porque, pues este no es mi libro, ¿no? Este es el libro de hombres evolucionantes y la verdad que, bueno, pues yo estoy súper feliz con el resultado. Ha sido un proceso increíblemente profundo de vencer muchos miedos, porque en todo ese proceso que duró un año varias veces me volví a bloquear y lo dejé guardado en un cajón y luego otra vez volví a empezar. Entonces ha sido un proceso súper bonito, la verdad. Vale, súper. Ven, yo quiero que para la gente de repente que no está tan familiarizada con el tema, le resolvamos asuntos básicos. Entonces, empecemos por qué es un círculo de hombres. Muy bien, un círculo de hombres es un espacio, de la manera en la que yo lo entiendo y lo hemos entendido en hombres evolucionantes, es un espacio de apoyo para que nos apoyemos, para en lugar de competir, poder compartir. Es un lugar de sanación, porque sanamos todo el linaje masculino, porque sanamos las heridas que tenemos con lo masculino, y es un espacio de inspiración, para inspirarnos de otros hombres, porque yo me di cuenta de algo, y es que una cosa que faltaba mucho en la sociedad eran roles o imágenes de un masculino consciente, porque la mayoría de lo que vemos en la tele siempre es como el que mató a la mujer, el violador, el que abusa, no sé qué, especialmente en los medios, ¿no? Todo el tiempo están con eso. Entonces parece que todos los hombres son así. No hay mucho espacio de mostrar, o cuando vemos a los presidentes de los países, a los mandatarios, no sé, a los directivos de las empresas, nos muestran un masculino muy inconsciente, muy maduro, ¿no? Como muy egoísta, muy violento, agresivo, con unos valores que no queremos, ¿no? Entonces yo vi que el círculo era muy bueno para que nos pudiéramos inspirar, para ver roles de otro hombre que es un hombre de una forma diferente. Entonces, el círculo es básicamente un espacio seguro en el que podemos compartir desde la palabra, sin juicios, sin que te den consejo, sin que alguien esté jugando a que es tu terapeuta, sino simplemente un espacio en el que yo puedo compartir mi experiencia, sobre todo cómo me siento, y desde ahí recibir quizás la experiencia de otros, o si quiero consejo pues lo puedo pedir, ¿no? Pero no me va a llegar un consejo sin que yo lo pida. Y sobre todo es un espacio en el que se habla en primera persona, no es un espacio para debatir filosóficamente o geopolíticamente sobre los hombres y la masculinidad y el mundo, no, 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 es un espacio para hablar de mí, yo hablo de mí y tú hablas de tú hablas de ti mismo, ¿no? Yo en Colombia siempre peleo cuando doy talleres allí por lo de uno, porque allí siempre es como, no, es que uno tiene un programa y yo soy uno, ¿quién? ¿Uno quién? No, yo. Ah, bueno, pues tú, pues di yo, no uno, porque uno es el que no le funciona el pene, uno es el que le va mal con la mujer, uno es el que no está satisfecho en el trabajo, y es como, bueno, pobre uno ese, que desgraciado, que le pasa todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a mí me causa mucha curiosidad, digamos que entiendo por lo que dices, entonces que un círculo de hombres, número uno, es distinto a cuando tú te reúnes con amigos, porque el objetivo es distinto, es decir, uno no se está reuniendo con otros hombres para estar de joda, ni para ir a beber, ni para hablar de mujeres, ni para hacer ejercicio, ni para competir, sí, de cualquier otra forma. ¿Sí? Eso sería como lo primero. Es un espacio de orden entonces terapéutico, ¿cierto? Mm. Es un espacio seguro y es un espacio que está dedicado a que uno exponga lo que uno considera que son las heridas de su masculinidad, Mm. Sí, ¿cierto? muy importante algo que has dicho ahí. Es un espacio terapéutico, pero no es un espacio en el que se hace terapia, y eso es súper importante. Al menos como yo concibo los círculos. Seguro se pueden hacer de otra forma, pero yo en los círculos y desde hombres evolucionantes no permitimos que el facilitador esté haciendo terapia. Si alguien quiere hacer terapia, pues puede obviamente hacerlo y está súper bien y es muy bueno. Pero el espacio en sí es terapéutico porque el hecho de compartir algo que yo no lo he contado nunca a nadie, que eso pues yo lo he vivido un montón de veces. Recuerdo una historia de un chico en Bogotá que nos compartió una historia que le había pasado que nunca jamás se la había contado a nadie.
y le había pasado hace más de 30 años. Imagínate lo sanador que fue para este señor ya, que tenía más de 50 años, que nos contara esa historia que le había pasado de jovencito, ¿no? Eso es súper terapéutico, pero no es que le estuviéramos haciendo terapia, sino que simplemente él bueno, es que una escucha generosa y una escucha amorosa, eso ya es súper terapéutico. Claro, sí, claro, tú no tienes a la figura de un terapeuta diciéndote qué es lo que tienes que hacer o cuántas veces Ujú. tienes que meditar o qué gotas tienes que tomarte, o no tienes una persona dándote consejos, sino es un espacio seguro de contención en el cual tú te puedes expresar libremente y Sí, justamente lo que tú decías hace un rato, nadie te va a juzgar, nadie se va, digamos, como a entrometer en tu proceso, sino entendemos entonces que el solo hecho, digamos, como de verbalizar aquello que me duele de mi historia personal o aquello que me duele de ser hombre, ya de por sí tiene un efecto sanador. sí, totalmente, porque la mayoría de veces los hombres no nos permitimos. Hay una cosa ahí que las mujeres, obviamente esto es en general, ¿no? Pero en general las mujeres tienen más facilidad para compartir, ¿no? Cuando les pasa algo, pues se lo dicen a su amiga, a su madre, a su hermana, a la vecina, a quien sea. Y los hombres muchas veces hemos aprendido como a tragarlo, ¿no? Y a no decírselo a nadie. Y eso pues crea luego muchas dificultades, ¿no? Porque nos cuesta mucho pedir ayuda y creo que el círculo es un espacio muy bueno porque es una muy buena forma de comenzar para alguien que no haya ido a terapia nunca o que sí haya ido, ¿no? Pero es una forma muy buena de comenzar y es una forma muy buena de continuar también, pero sobre todo para aquellos hombres que quizás nunca le hayan hecho nada y les da como, no sé, uy, no, pero esto qué es, debe ser una cosa rara, tal. De verdad, yo todavía estoy esperando y he hecho cientos de círculos, he visto a miles y miles de hombres, todavía estoy esperando que uno me diga que no le ha servido ese ratito, que regalarse esa hora, esas 2 horas de escuchar a otros hombres no le ha servido para nada. Todavía no lo he escuchado y no creo que lo escuche, porque realmente si un hombre se atreve a abrir el corazón, a sentarse y a escuchar a otros hombres, solamente, igual sin hablar, aunque no diga nada, porque le da vergüenza o porque no se atreve, solamente ir y escuchar a otros, eso es ya un regalo que se puede hacer tremendo. Ese libro, digamos, esta es otra pregunta que voy a hacer. Tú nos dices que cuenta con una evidencia testimonial muy rica y es, digamos, chévere que la vincules allí porque eh, para mí, digamos que eso sirve como una evidencia de primera mano que tú obtienes de qué tipo de problemas se están resolviendo a través de los círculos de hombres. Entonces, lo que quiero preguntarte en ese sentido es, si tú haces un barrido, digamos, como por toda esa evidencia testimonial que tú has recogido a lo largo de tu trabajo, ¿qué podrías encontrar como heridas comunes de la masculinidad? O sea, ¿qué es lo que más nos duele a los hombres? ¿Cuáles son los problemas como más complejos que nos cuesta resolver? Mira, yo te digo, hay una parte en el libro en el que se habla de temas recurrentes, ¿no? De cuáles son los temas que más se repiten en los círculos. Y en este caso, pues, hablamos de relaciones. Principalmente aquí, muchas relaciones con las mujeres. Obviamente también aquí vienen hombres de todo tipo. Aquí hay hombres gays, hombres heteros, hombres con todo lo que hay en medio, digamos, ¿no? Que ahora también hay una variedad infinita, ¿no? De diferentes, de diversidad sexual y de diferentes, pues, tendencias. Pero principalmente yo recuerdo hablar mucho de eso, ¿no? De las relaciones con las mujeres, de no entiendo a mi mujer, no sé qué hacer cuando tiene tantas emociones y yo estoy ahí observando y no sé qué hago, ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que también se habla mucho es de problemas sexuales, ¿no? De temas sexuales, porque es muy difícil que un hombre encuentre un entorno en el que poder compartir esas cosas, ¿no? Quizás otras cosas las puede, si tiene un problema con la mujer, igual lo puede compartir con los amigos en el bar, pero si tiene un problema sexual es muy difícil que lo vaya a hacer con su grupo normal de hombres, porque el otro día hablaba con un chico y que tenía un problema, bueno, que tiene un tema de eyaculación precoz y decía que estaba
Decía, es que claro, esto no le pasa a ningún hombre. Y yo decía, bueno, eso porque lo dices. Y dice, no, es que yo estaba en el bar ahí con mis amigos y uno sacó el tema y dijo, oye, ¿a quién le ha pasado esto? Y todo el mundo dijo que a ellos nunca le había pasado. Y yo le pregunto a este chico, bueno, ¿y tú qué dijiste? Y dice, no, yo dije que tampoco. Y yo le dije, bueno, pues ya ves lo que pasa, ¿no? Todo el mundo dice que no le ha pasado, pero tú estabas mintiendo. Así es que seguramente que como tú, muchos más estaban mintiendo, ¿no? También se hablan muchos temas de trabajo, ¿no? O de propósito, de no estar quizás conectado con el propósito o con algo que les motive de verdad, de emociones también mucho, ¿no? De no saber qué hacer con la ira, con la rabia, con la tristeza, con esas emociones que los hombres generalmente reprimimos o nos da miedo enfrentar, de la relación con el padre, es algo que se habla mucho, de temas familiares, de no sé, de un montón de cosas. La verdad que hay muchos temas de la paternidad también para los hombres que llegan a ese punto, de la relación con otros hombres. Ese es un tema también muy recurrente, ¿no? Justamente porque en el círculo se está cambiando todo eso, ¿no? Y de temas de la infancia, de muchísimas cosas. La verdad que hay muchos temas que se pueden tratar y lo bonito es que cuando tú estás contando ahí, no sé, cualquier cosa tuya y escuchas a otro hombre diciendo que le ha pasado lo mismo o que se siente parecido o peor, a veces escuchas otro y cuenta una historia peor que tú, ¿no? Y hay un refrán que dice mal de muchos consuelo de tontos y parece que sí, pero es cierto, ¿no? Cuando tú te crees que ese problema solo lo has tenido tú en la vida, que no hay ningún otro hombre en el mundo que lo haya tenido porque nunca has oído a un hombre hablar de eso y de repente descubres que hay otro montón de hombres que lo han vivido también, es como, bueno, pues ya por lo menos sé que no soy solo yo, ¿no? Que no me pasa nada raro, que esto es normal. Y solamente eso ya es un avance tremendo. Sí, sí, ¿por qué crees tú, digamos, que sucede ese fenómeno? Ese fenómeno me estoy refiriendo como al hecho de que eh, cuando los hombres hablan sobre sí mismos y hablan, digamos, como sobre su relación con el mundo, y esto quiere decir dinero, trabajo, no sé, éxito, mujeres, sí, etcétera, eh, lo hablan, digamos, como a mí me da la impresión de que se impostan muchas cosas, ¿sí? Que se maquillan ciertas cosas o que se omiten también un montón de datos, ¿no? Em, ¿Por qué sucede eso y por qué es tan importante ese trabajo de abrir esos espacios, eh, contenedores que son seguros para hablar justamente de estos asuntos delicados que nos duelen tanto y que dedicamos además como tantos esfuerzos por ocultarlos? Yo creo, fíjate, si yo pienso en mí, ahora estabas hablando y estaba como pensando de dónde viene en mí, ¿no? Y yo creo que los niños, cuando en la infancia, ¿no? Pues es todo muy fácil, tienes tus amigos, haces lo que quieres, pero llega un momento, o al menos así me pasó a mí, y creo que a muchos hombres también, en la adolescencia, en la que empieza a haber cierta competitividad, ¿no? Ya no, o sea, ya empiezo, tengo que como que aparentar, ¿no? Y yo recuerdo, creo que eso lo cuento en el libro también, de cómo una vez fuimos al cumpleaños de un amigo, creo que cumplía 12 años mi amigo, y fuimos a la casa de él, y mis amigos querían ver una película de Freddy Krueger, esta película de Pesadilla en Elm Street. Y a mí me daba un miedo terrible, pero yo en aquel momento no me atrevía a decir, yo no quiero ver esta película, a mí me da miedo. ¿Y qué hice? Pues la vi. En ese momento yo estaba reprimiendo una emoción. ¿Por qué? Porque no me quería mostrar vulnerable. ¿Por qué? Porque sabía que mostrarme vulnerable podría tener consecuencias. Que me dijeran que era un cagón, que no sé qué, que... Y en ese momento, y eso sería lo mismo con quizás una vez que tuve ganas de llorar por lo que sea, y la cosa se fue poniendo cada vez peor, ¿no? Eso te hablamos con 12, pero con 14, con 15 o con 16 todavía era más, ¿no? Había que aparentar todo el tiempo, y estuve con esta chica, y hice esto, hice lo otro, y veo el que más, y soy el que hace la tontería más grande para demostrar qué macho soy, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que la verdad no ayudan en nada, pero que yo creo que muchos de nosotros hemos tenido que hacer, ¿no? Hemos tenido que construir una máscara y esa máscara la vamos poniendo, construyendo corazas y corazas y ya luego, pues mira, con 30 y no sé con 30 años empecé yo a quitar todas esas capas que me había puesto durante aquel tiempo, ¿no?
¿Cuál es el peso de esas capas? Es decir, o sea, pareciera que nuestra vida en sociedad implica que durante muchos años, y eso es como el proceso como de crecimiento y maduración, nos esforzamos en construir esas capas que son en últimas como nuestra carta de presentación ante los demás y el quiénes somos y el quiénes somos como hombres. ¿Cuál es el peso de cargar con esas capas y por qué es necesario desmontarlas una a una? Eso es como una armadura de la Edad Media, ¿no? Yo me imagino como, seguro que todo el mundo ha visto una armadura de esas que llevaban, que era como de hojalata, así, ¿no? Como de metal, ¿no? Y llevaban ahí todo por ahí y un casco y una lanza gigante. Yo no sé cuánto pesaría una cosa de esas, pero seguro muchísimos kilos, ¿no? Entonces, el peso de eso es el peso de no ser auténtico, de no estar mostrándome como soy, de perder mucha energía tapando emociones que no soy capaz de gestionar, de no atreverme a decir lo que quiero, de vivir vidas, es el precio de vivir vidas frustradas, de estar frustrado en mi vida porque no me atrevo a pedir lo que quiero, porque digo que sí a todo, porque me da miedo que no me quieran, y un montón de cosas, ¿no? Que creo que muchísimos hombres hemos experimentado muchas veces. Hacer cosas porque se supone que lo tienes que hacer y porque no te atreves a decir lo que quieres. Porque te da miedo que si dices, si muestras quién eres de verdad, no te quieran, te abandonen, te humillen o lo que sea. Entonces, eso es un costo muy grande el que tiene. Porque es vivir una vida no desde quién eres de verdad, sino desde un personaje que me he creado ahí para que los demás me acepten o me aprueben. Tú podrías, ya que mencionas eso, digamos, como esa carga tan pesada que nos ponemos nosotros mismos, eh, ¿puedes encontrar alguna correlación entre esa construcción que uno hace de sí mismo, digamos, que Francisco hace de sí, o yo pensándolo en mi caso, esa construcción que yo hago de mí con el patriarcado? O sea, pensando además también en que tú no solamente conoces tu caso, sino tú conoces el caso de muchos otros hombres. ¿Mm? ¿Hay algún tipo de correlación entre esa imagen que se construye capa a capa y se proyecta en sociedad y lo que podemos llamar el patriarcado? Es que, claro que sí, al final, si lo piensas, todo este tipo de cosas vienen de una coyuntura, de un entorno social y cultural que nos está, bueno, nos está formando, ¿no? De alguna forma nos está, es como, me imagino, como una piedra de mármol y nos está ahí, nos están esculpiendo, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Están esculpiendo lo que somos en realidad. Y muchos de estos mandatos sociales son los que dicen que el hombre no puede llorar, que el hombre siempre la tiene que tener dura, que el hombre tiene que ir con muchas mujeres, que el hombre no puede ser más femenino o que no puede ser de esta otra forma, ¿no? Entonces, esos son como que yo soy así y me construyen una armadura, pero es que me construyen una armadura en la que no quepo y tengo que adaptar mi cuerpo y a lo mejor yo tenía un pie del 43 y me dan uno del 41, entonces tengo que encoger mis dedos para caber en ese espacio y voy toda mi vida como apretado así para poder caber en eso. Y entonces cuando empezamos a quitar esas capas, esos trozos de la armadura, me di cuenta de que vale y está bien ser el hombre que yo soy, sea lo que eso signifique, que sea más femenino, más masculino, más en contacto con tus emociones o menos, más llorón o menos llorón, con miedo o sin miedo, da igual, lo que tú seas de verdad, que eso es lo más importante. A mí siempre me dicen, ¿cómo tendría que ser un hombre? Y yo qué sé, el hombre lo que tiene que hacer es mirar adentro, ya bastante tengo con intentar saber qué hombre soy yo, mirando hacia adentro y viendo, intentando quitar todas esas capas que me han puesto, que me he ido poniendo durante todo este tiempo para poder encontrar quién soy yo de manera auténtica en el trabajo, quién soy yo en mis relaciones, cómo puedo relacionarme de una forma más auténtica, cómo puedo en mi trabajo mostrarme de una forma más auténtica, cómo puedo escribir un libro y que salga de una forma auténtica y no escribir lo que se supone que debería escribir o que debería escribir, no vaya a ser que alguien se moleste, ¿no? Yo le hago una pregunta a los hombres, ¿cuántas cosas haces a lo largo del día para que te quieran o para que te acepten? O sea, ¿qué harías de verdad si no tuvieran que quererte la gente? O sea, o si te diera igual. ¿Qué sería lo que harías? ¿Cuántas de las cosas
eh, yo pienso en Colombia, ¿no? Que la gente es tan amable, tan extremadamente amable y tan educada y todo, ¿no? Y yo pienso, bueno, ¿cuántos de esos hombres que están, oh, su merced, sí, a la orden, qué más, bien pueda, no sé qué, estarían a lo mejor con ganas de mandar a la mierda a todo el mundo? Y no se atreven, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito reflexionar sobre eso. ¿Cuánto de auténtico estoy siendo en mi vida y por qué no puedo ser más auténtico? Sí, 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 te sigo. Este, yo quería, digamos, como hacerte una pregunta, como que contraste un poquito esto que acabas de decir, porque digamos, entiendo que la invitación a la autenticidad implica, implica desmontar un modelo de masculinidad, llamémoslo hegemónico, como impuesto, lo que se considera como normal, ¿m? Que es además como algo que se sigue, ¿sí? O bien porque me lo están imponiendo, o bien porque yo le temo a unas reprimendas sociales, a un castigo social, ¿cierto? La invitación entonces entiendo es a encontrar esa autenticidad tiene que ver por un lado con poner en crisis esos modelos dominantes de ser hombre, pero por otro lado con esa misma crisis implica que no hay, digamos, como una solución fácil a la mano. Es decir, Francisco Fortuño no está proponiendo una nueva forma de ser hombre, sino que es un trabajo que cada quien tiene que hacer consigo mismo para encontrar su propia manera, ¿cierto? De, de ser uno mismo. ¿Sí, sí te Sí, sigo bien? sí, totalmente. La verdad que sí. Si a mí me preguntaran, yo diría, mira, yo lo que te puedo ofrecer es espacios en los que tú puedas indagar sobre eso. Y quizás herramientas, eso sí, te puedo ofrecer herramientas para que gestiones mejor tus emociones o para que gestiones tu energía sexual. Eso sí que hay, y hay muchas. Pero eso lo vas a aplicar luego en tu vida y tú vas a ver qué es lo que sale cuando empiezas a aplicar todo eso, qué es lo que tienes que hacer, porque de verdad cada hombre es un mundo, y eso creo que es lo más importante, entender eso, que cada hombre es un mundo y cada hombre es perfecto, sea como sea. Eso sí, cómo de auténtico estás siendo, cuánto de lo que estás mostrando eres verdad tú y cuánto es lo que has ido aprendiendo de las creencias, de lo que te han contado, de los patrones aprendidos o de cómo se supone que hay que ser. Entonces creo que eso es lo más importante. Y si miramos hacia adentro, bien profundo, ahí lo que vamos a encontrar siempre lo mismo. Es amor, es compasión, es esa autenticidad, es claridad, es presencia, es conciencia. Es que siempre vamos a encontrar lo mismo. Y eso obviamente tendrá formas diferentes, pero siempre hay lo mismo. Ahí adentro no puede haber violencia, no puede haber agresividad. Bueno, adentro sí, pero más adentro no. Quizás en las primeras capas puede haber muchísima violencia y muchísima agresividad, pero si voy bien adentro, nunca voy a poder encontrar eso. Entonces, ese es el trabajo, el de que cada uno indague y observe lo que hay y que busque más adentro y poder hacer eso con otros hombres, en compañía de otros hombres, eso es un valor increíble. O sea, de verdad la sanación que se produce. Yo echo mucho de menos los espacios presenciales que en el último año y medio pues han sido muy poquitos, porque de verdad es que abrazar a otro hombre después de escucharle contar lo que le pasaba de niño o después de escuchar una historia de abuso o lo que sea, eso es algo que tiene un valor incalculable y que tiene un poder de sanación muy bueno, ¿no? Que hace que recuperemos el poder, pero el poder de una forma bonita, de una forma del poder para mí y el poder para los que están a mi alrededor. Sí, yo te quería preguntar y quiero como escarbar en ese asunto, porque digamos que tú dices, ok, lo que hay bien adentro, después de todas esas capas, sí, es amor y es compasión, ¿m? Pero en el camino se atraviesa la rabia y la violencia que hay que elaborar de cierta manera. O sea, en, en- yo asumo, pues digamos como que es evidente para nosotros que estamos aquí hablando y espero que lo sea también como para nuestra audiencia, que uno de los grandes problemas que podemos hoy día identificar y reconocer en nuestra sociedad actual y pensando también en los modelos de masculinidad imperantes, es que la masculinidad hace un uso
desmedido de la violencia, hace un uso desmedido de la fuerza y pareciera que están como atados, o sea, pareciera que la idea de masculinidad que se tiene necesariamente está vinculada como al poder de manifestación como de la fuerza física, ¿sí? Que en última se traduce en un ejercicio de dominación sobre el otro. Para nadie, digamos, es raro echar una mirada, digamos, como en los medios de comunicación o en la calle o en nuestros círculos cercanos y darse cuenta que los hombres ejercen la fuerza o ejercemos la fuerza todo el tiempo. Hablamos feo, manoteamos, imponemos, digamos, como nuestra presencia física para intimidar o a otros hombres o a otras mujeres o a otras personas. Y digamos que una manera que pareciera que es como que ha sido naturalizada en nosotros de relacionarnos con el mundo y con los demás, tiene que ver con ese como exhibición, ¿sí? Como de fuerza, de poder, que en última se traduce en unos índices impresionantes de violencia en el mundo. Sí, fíjate que yo creo que pues eso casi siempre muestra una inseguridad, ¿no? Una inseguridad. Si tú realmente estás seguro de ti mismo, nunca entrarías en pelea con alguien. Eso viene de verdad de una inseguridad, ¿no? De un miedo. Eso viene de un miedo. Yo tengo miedo a que, no sé, tengo miedo a que mi mujer me deje. Y veo que un tipo la mira por la calle y me peleo con el tipo ese. En realidad eso viene del miedo. Yo tengo miedo a que mi mujer me deje porque me creo que soy peor que ese tipo que va por la calle que supuestamente ha mirado a mi mujer, ¿no? Poniendo un caso así absurdo, pero que ocurre todos los días, ¿no? Entonces eso viene del miedo realmente. La mayoría de veces, y yo esto muchas veces se lo digo a las mujeres, ¿no? Esos hombres que están ejerciendo violencia, lo que están es atemorizados, tienen miedo. Lo que pasa es que muchos de esos hombres han vivido violencia, han recibido violencia en la familia, muy cercano, muchísimas veces. La mayoría de hombres maltratadores han sido maltratados. La mayoría de hombres violadores han sufrido violencia sexual también. Entonces tenemos que ver de dónde viene uno, ¿no? Y qué es lo que pasa. Y sobre todo, no caer en algo que actualmente se cae mucho en la sociedad, ¿no? Que es esto del culpable y la víctima, ¿no? Como que hay una víctima y uno que le está ejerciendo una violencia, sino casi nunca es así, casi nunca es negro y blanco, casi siempre hay algo en medio, o este que está ejerciendo violencia antes, ahora la recibió antes, y este que está ahora ejerciendo la violencia la ha recibido, o sea, como que estamos constantemente, hay ese triángulo de Karpman, que es una herramienta que a mí me encanta, que nos habla de esos tres roles, ¿no? Del que ejerce la violencia, el que la recibe como víctima y el salvador. Y estamos constantemente moviéndonos por ese triángulo. Y ese triángulo no tiene salida, a no ser que uno diga, mira, sabes que yo ya no soy víctima nunca más. Porque si hay una víctima, va a haber alguien que tenga que atacar a esa víctima y va a haber uno que tenga que salvar a esos dos de la pelea. Y ahí estamos constantemente en ese círculo que no acaba nunca, ¿no? Entonces creo que es importante. Y yo siempre le digo a los hombres, ¿no? Recuperar la responsabilidad personal, hacerme responsable de lo que yo hago, no de lo que hacen los hombres del mundo y los hombres de mi linaje y lo que hacen los... No, de lo que yo hago, cómo estoy siendo yo, cómo estoy ejerciendo yo como hombre, cómo me estoy comportando yo con otros hombres, con mi mujer, con mis hijos, con mi madre o con una mujer que me encuentro por la calle y que es muy bonita. ¿De qué manera estoy ejerciendo yo y cómo estoy mostrándome? ¿Con qué valores estoy viviendo mi vida? ¿Con qué integridad? ¿Con qué nivel de conciencia y de presencia en lo que hago en cada momento? Ahí es donde podemos realmente crear y generar el cambio, ¿no? Cada uno en su pequeña parcela y seguro que va a haber un cambio. Yo siempre digo que estamos cambiando el mundo hombre a hombre, ¿no? Uno a uno, porque cambiar la sociedad y así a nivel general me parece muy complicado. Sin embargo, uno a uno, eso sí lo he visto que funciona, porque he visto transformaciones increíbles en hombres que se han convertido en mejores personas, así de claro, ¿no? Y eso repercute en toda la gente que tienen alrededor. Y así es como yo creo que esto se puede extender y como realmente se puede cambiar el mundo.
¿Podrías darnos, digamos, como un ejemplo de esos cambios que has visto? De repente no tiene que ser un caso concreto, pero sí de repente puede ser un caso genérico. O sea, como Mm. que has visto que se repite en esos procesos de transformación masculina. Por ejemplo, un caso que se repite mucho es el hombre que se siente muy incómodo con otros hombres porque ha vivido bullying en la escuela, porque no le gustaba el fútbol, o porque era un poquito más femenino, o porque era gay, o lo que sea, y que siempre se ha sentido incómodo con otros hombres. Y empieza a hacer este trabajo y empieza a sentirse más cómodo con otros hombres y empieza a sanar su masculino interno y se empieza a conectar con su masculino interno y desde ahí empieza a conectar con el poder, pero con el poder sano, el poder creador, el poder personal para tener claridad en lo que quieres, para tener un propósito, para luchar por tu propósito, para ponerte al servicio de los demás, para apoyar a otros. Yo he visto ya muchos hombres que se han formado conmigo que han montado luego otros proyectos de apoyar a hombres y eso es increíble, ¿no? Que esto se expanda porque hace falta muchos hombres que trabajen con hombres y muchos hombres que puedan crear. Por eso escribí el libro, para que cualquier hombre en cualquier lugar del mundo no tenga excusa. Lo puede encontrar muy económico en cualquier país, porque a mí me escribían a veces hombres de, no sé, de Argentina o de Venezuela, que ahora están pasando por unas situaciones económicas tan difíciles y decían, es que no puedo pagar tu curso en euros, es que no me llega. Bueno, pues ahora hay un libro que es muy económico y que cualquiera que tenga un poquito de compromiso puede leérselo y empezar a facilitar sus espacios mañana o cuando se haya leído el libro. Entonces, así es muchísimo más fácil. ¿Cómo consigue uno tu libro? Invitemos a la gente a que lo encuentre. Bueno, pues lo puedo encontrar en Amazon, pero si va a hombresevolucionantes.com/círculos, ahí le aparecerá el link también. Y si no, buscando círculos de hombres en Amazon, también lo puede encontrar. De momento solo se puede encontrar en Amazon, porque, bueno, pues la verdad que para los autores lo hacen bastante fácil y permiten que, pues si yo tuviera que tener un stock de estos libros y tenerlo que mandar a... Hace poquito he pedido unos cuantos libros para que me los traigan aquí a Costa Rica, que estoy yo ahora, y bueno, cuesta más los gastos de envío que el libro, porque los traen de Estados Unidos, imagínate. Pero en otros países es mucho más fácil, hay en países donde es muy sencillo, y también está la versión digital que se puede leer en Kindle o en cualquier iPad o en cualquier teléfono móvil incluso, ¿no? Entonces está súper fácil para conseguirlo y ahí en hombresevolucionantes.com/círculos o en Amazon directamente lo encuentran y lo van a disfrutar, la verdad, porque muy bonito. Yo cuento muchas historias mías también y de hombres que han pasado por los círculos, entonces es bastante entretenido. Te lo digo yo que lo he tenido que leer más de 10 veces porque había que revisarlo y siempre había algo que revisar. Entonces, la verdad, está muy interesante y se lee muy rápido, ¿eh? En 3 o 4 horas de lectura lo tienes leído. Súper, mil gracias por eso. Francisco, aparte de eso, vas a estar de facilitador en el festival online de Dakini que tiene lugar, bueno, tiene lugar en la red entre el 23 y el 25 de julio. Quiero que nos cuentes, porfa, qué vas a ofrecer en el festival, qué tienes preparado para la comunidad de Dakini. Sí, la verdad que ahora, justo antes de empezar la charla, estaba mirando ahí y me apareció en Instagram el cartel de los facilitadores, bueno, no conocía quiénes iban a participar y bueno, hay un montón de expertos, muchos de ellos los he entrevistado yo en el Congreso de Sexualidad Consciente en los últimos años. Está Ástico, he visto que está también pues Samuki, está María, obviamente, mucha gente de Dakini, pero también mucha gente a nivel internacional, Xavi Domenech, bueno, un montón de gente. Y bueno, muy contento de participar, la verdad, todo lo que organiza. Nos hubiera encantado estar en el presencial, pero bueno, por varios temas no se pudo. Pero en este online, ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad, entre yo y mi mujer, Diana Núñez de Sexurero, vamos a crear una fiesta, pero si te digo la verdad, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, Andrés. Pero sí te aseguro y le aseguro a la gente que va a ser súper divertido, que lo vamos a pasar genial y que seguro vamos a poder experimentar prácticas súper potentes. Pero la verdad, ni idea todavía lo que vamos a hacer. Pero yo sé que María nos dijo, yo quiero que hagáis la fiesta creo que es del sábado por la noche, así es que vamos a liarla mucho para que la gente se divierta y se lo pase súper bien, cada uno en su casa y que tenga la posibilidad de conocerse y de verse por la cámara y seguro de hacer unas prácticas bien poderosas. Vale, mil gracias, Francisco. Bueno, yo voy a irle
dando cierre entonces al programa. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a participar de este programa y me gusta mucho todo lo que tienes por decir y por compartir alrededor del trabajo con hombres. Digamos que me gusta que, y espero que tú también lo hayas como notado en el programa, y es identificar cuáles son como las necesidades de tener este trabajo con comunidades de hombres. Ujú. Porque pues allí hay una posibilidad como innegable, no solamente de autotransformación, sino de transformación colectiva, porque en la medida en la que yo resuelvo heridas profundas de mi masculinidad y de cómo se ha construido social y culturalmente, puedo también dar pie para que ocurran mejores interacciones con otras personas y en últimas una mejor interacción con el mundo y pues conmigo mismo. Sí, totalmente. La verdad que sí, yo creo que el camino va hacia eso, va hacia transformarnos para poder transformar el mundo. Vale, bueno, pues Francisco, me encanta haberte tenido en este programa. Te doy nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación y por todas las ideas que pones en circulación y en juego y bueno, por esa experiencia que también nos presentas de trabajo con hombres y pues la evidencia finalmente que creo que es lo que a mí me parece más interesante y es cuál es el efecto que tiene todo esto para las personas y para, digamos, grupos sociales. Muchas gracias a ti, Andrés, y a Dakini por el apoyo y por esta charla que me lo he pasado genial. Vale, mil gracias, Francisco. Entonces, le voy a pedir el favor a nuestro productor César que por favor le dé cierre al programa y ponga entonces nuestra pieza del festival. No sin antes invitar entonces nuevamente a la comunidad de Aquini a que separe sus cupos para el festival online que entonces se va a realizar entre el 23 y el 25 de julio de este año. Pueden encontrar toda la información en la página de internet de Dakini, que la encuentran en nuestras redes sociales. Listo. Francisco, mil gracias y Muchas feliz noche. gracias, Andrés. Un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Viene además con las personas que se registren a este festival presencial, viene un invitado secreto, especial, y viene un bonus que no se los vamos a anunciar aún. Es un bonus especial, solo para estas 80 personas que se van a registrar en este festival presencial. Recibirán un regalo. Y sabemos que habrá muchas personas que probablemente se queden por fuera. Entonces te invitamos a que garantices tu cupo esta semana. 31 hombres, 31 mujeres y 9 parejas, para que seas una de las personas, una de las 80 personas que estará con nosotros en esta playa privada, en Pozos Colorados, disfrutando de este momento único y absolutamente divino, para expandir nuestra conciencia, nuestra libertad y para reconectarnos con nuestra confianza. Regístrate ya, garantiza tu cupo y salta con absoluta confianza a lo que vamos a estarte ofreciendo durante esos días. 4 días, 3 noches de Dakini Tantra Fest en Pozos Colorados, Santa Marta. Garantiza ya que estás ahí con nosotros. Muchos besos, nos vemos muy pronto y mucho amor para ti desde ya, viviendo esta experiencia. Gracias infinitas por confiar en nosotros. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.